Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Es vuestro hermano José Ramírez. Hermanos, yo quiero hoy hablar acerca de quiénes son el príncipe y el rey de Tiro en Ezequiel 28, 1 al 19. Es que yo sé que no hay claridad en la vida de mucha gente respecto a este tema. En la teología y en la historia bíblica, la identidad del príncipe de Tiro y posteriormente la del rey de Tiro en Ezequiel 28 se tienen que entender bajo dos niveles de lectura. Uno es histórico y terrenal y el otro es espiritual o simbólico. A continuación, la misma sabiduría de la palabra de Dios se encarga de desarrollar quién era este personaje según ambos enfoques. Primero, tengo que ir a la identidad histórica. Este era el rey Itobal III. Desde la perspectiva histórica y literal, el pasaje está dirigido al gobernante humano de esa rica e influyente ciudad fenicia de Tiro, en la época del profeta Ezequiel. Y eso fue alrededor del siglo VI a.C. Baal significa en hebreo Baal es con él, o bajo el favor de Baal. Imagínese usted cómo estaba aquel pueblo de Tiro, a pesar de su riqueza, de su opulencia, pero había una potestad que dirigía los destinos de esa ciudad fenicia antigua. La mayoría de los eruditos y los historiadores bíblicos identifican, como ya le dije, a este gobernante como Itobal III. También se le conoce como Etbaal III o Ithobaal. Y este gobernó aproximadamente entre el 591 y el 573 a.C. El pasaje revela cuál fue en realidad el pecado de este gobernante. Era el orgullo. Y tengo que hablar un poco de historia, tengo que hacerlo, me veo obligado para poder ir al punto bíblico y profético. Tiro era una potencia marítima y comercial inmensamente rica para esa época y el rey Itobal III se llenó de soberbia debido a la riqueza, la opulencia y sobre todo a la sabiduría estratégica de su reino. En el texto se le reprende a Itobal duramente. ¿Por qué? Por su orgullo, porque ese orgullo de este rey llegó al extremo de considerarse a sí mismo un dios. Hay gente en el deporte que la gente los convierte en dioses. Hay gente en la música, lo llaman dioses. Y en todas las artes, y donde hay preeminencia, donde hay alguien que está exhibiendo un talento, llega a consolidarse tanto en ese ejercicio que tanto ellos como la gente pueden llamarlo Dios o considerarlo un Dios. Ezequiel 28:2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Pero ahora vamos a la identidad espiritual. Este es Satanás, Lucifer. Y fíjense que a partir del versículo 11 el lenguaje cambia de manera drástica. El texto deja de dirigirse al príncipe o al gobernante humano. Pues acá el término príncipe es la palabra hebrea Nagid y pasa a hablar del rey de Tiro. Acá rey es la palabra hebrea Melec. Entonces Tiro corresponde hoy a lo que es el Líbano. Y hay naciones que están bajo el dominio de un gobernador de las tinieblas
que es un demonio de alta jerarquía y que tiene mucho poder satánico y del infierno, que Satanás coloca en una nación para mantener ese pueblo bajo las tinieblas del pecado, para tratar de frenar el avance del Evangelio de Jesucristo, mantener los pueblos esclavizados a los vicios, a la corrupción política, a la guerrilla, las revoluciones, el narcotráfico, el ocultismo, la idolatría, y sobre todo traer división y pleitos entre los cristianos, y eso obviamente detiene el crecimiento de la iglesia y el avivamiento real. Además, las descripciones que utiliza el profeta Ezequiel se vuelve imposible de aplicarse a un ser humano. Por eso tengo que llevarlos al origen cósmico. Fíjense, el texto menciona que este ser estuvo en el Edén, el huerto de Dios, y el único que estuvo allí, además de Adán y Eva, fue Satanás en la persona de la serpiente para tentarlos a comer del fruto del árbol prohibido. Y dice que estaba vestido de piedras preciosas y se le llama querubín protector ungido, que caminaba en el santo monte de Dios. Y eso no lo puede hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra carne y sangre, y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en este texto se revela la caída de ese querubín protector. El texto relata que él era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. Él es un ser creado por Dios. Él no es Dios. Hasta que se halló en él maldad a causa de su esplendor y el orgullo, y por eso fue expulsado, echado y arrojado a la tierra. Esta segunda parte es una profecía de doble cumplimiento. Dios usa al rey humano de Tiro como un reflejo o un tipo perfecto de Satanás, revelando el origen, la belleza inicial y la posterior caída del primer ser que se rebeló contra Dios en el cielo por pura soberbia, por lo que quedó condenado al lago de fuego y azufre por la eternidad, junto con sus ángeles que lo siguieron en su rebelión contra Dios, y los demonios. Y puedo, con la ayuda primeramente del Espíritu Santo, humildemente y como maestro de la palabra de Dios, hacer un resumen de la distinción en este capítulo. Desde los versículos 1 al 10, estos versículos se dirigen al príncipe de Tiro, o sea, al rey Itobal III, que era un hombre mortal, de carne y sangre y hueso, que era muy sabio para el comercio, era un zorro para cuestión de comercio, pero a la vez era soberbio, era altivo, era orgulloso, que por su soberbia dice la palabra que Dios le anuncia que iba a morir en manos de extranjeros, y así fue, tal cual. En los versículos 11 al 19, la profecía ahora se dirige al rey de Tiro, es decir, al poder espiritual maligno que operaba detrás del trono del príncipe humano de Tiro. Ese es Satanás. A eso no hay que darle vuelta, hermano. El mismísimo Satanás es que está detrás de las acciones y las decisiones de los gobernantes de la tierra, que ofenden a Dios para aprobar leyes que ofenden a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios en su palabra. Bendito sea el Señor. Detrás de los homicidios, del suicidio, detrás de las violaciones, detrás de toda esa clase de obra maligna, están las manos asquerosas de Satanás, que es un ser angelical, creado por Dios, que cayó precisamente por causa de su vanidad, de su altivez, de su arrogancia y de su soberbia. Satanás en realidad es el origen de la soberbia y las rebeliones de la tierra. Y eso tiene que ser una advertencia muy clara para todos los que están en autoridad y para los que servimos a Dios.
debemos recordar siempre que somos simples instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Por eso todas las caídas son precedidas precisamente por la altivez y la soberbia. Roma cayó por eso. Nabucodonosor cayó por eso. Tuvo que comer paja 7 años como un animal en el campo. Herodes fue comido por gusanos, por dejarse adorar como si fuera Dios. El constructor del Titanic fue avergonzado y sobrevivió para vivir toda la vida bajo la sombra de aquellas palabras necias y soberbias que soltó, que ofendieron a Dios. John Lennon, que dijo que él y los Beatles eran más famosos que Jesucristo, mire cómo murió John Lennon. Entre muchos otros, porque no me quiero detener en eso. Por eso hago este estudio bíblico, hermano, bien detallado sobre Ezequiel 28, y está diseñado con objetivos claros, trasfondo histórico, análisis textual paso a paso y aplicaciones prácticas. ¿Para qué? Para que tú puedas tener bases históricas y teológicas para cuando tengas que exponer de este tema. La Biblia revela que la causa de la caída de este querubín fue el orgullo. Asimismo es, hermano, la caída y las dos caras del rey de Tiro están registrados en este capítulo, en este texto de Ezequiel 28, 1 al 19, en donde también se revelan las fatales consecuencias de la soberbia humana y el origen espiritual de la rebelión contra Dios. Hermanos, la intención, como les dije, de este estudio es para que entiendan el contexto histórico de la rica ciudad de Tiro y su gobernante terrenal en tiempos del profeta Ezequiel. Miren, Ezequiel era un profeta muy serio y él tuvo una de las misiones más difíciles de la Biblia: confrontar a un pueblo necio, rebelde y con el corazón endurecido. Me refiero a Israel. Cuando Dios le dice en Ezequiel 3, 8 y 9 que pondrá su rostro como un pedernal, es decir, que iba a poner su rostro como una piedra extremadamente dura y resistente, se refiere a dos cosas principales. Primero, a la inflexibilidad y firmeza del mensaje profético y del profeta, frente a la terquedad de Israel en persistir en su pecado contra Dios. El profeta no podía quebrarse, no podía acobardarse ni ceder por vergüenza o por presiones o por miedo al rechazo o a la persecución. Él sabía que ese era el precio que había que pagar. Segundo, al coraje espiritual. Dios, junto con el llamado, le dio esa fuerza mental y emocional que son necesarias para dar el mensaje a Israel sin importar lo duro o lo violenta que fuera la reacción de la gente. El profeta, hermano, es una persona que está dispuesta a morir por Dios. El mensaje que Dios puso en el corazón y en la boca del profeta siempre de confrontación, siempre de un llamado al arrepentimiento, pero siempre es también un mensaje de esperanza, de restauración. Entonces Dios no le cambió la personalidad a Ezequiel para hacerlo frío, sino que le dio una determinación inquebrantable en su espíritu, en su carácter, para resistir la oposición de un pueblo rebelde, contumaz, sin rendirse ante sus amenazas. De hecho, Ezequiel fue asesinado en Babilonia por un líder, un príncipe exiliado del propio pueblo de Israel, a quien el profeta reprendió por su idolatría, y al no tolerar esa dura advertencia de Dios a través del profeta Ezequiel, ni su carácter firme e indoblegable, entonces lo mandó a matar. Lo apedrearon hasta morir. Ezequiel, hermano, llevó fielmente su ministerio profético, ese de llevar la verdad hasta las últimas consecuencias frente a un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Como profeta de Dios, hermano, veo esa misma rebeldía repetirse en la iglesia de Dios
hoy en la Iglesia de Cristo. Y volviendo al tema, al analizar el desdoblamiento profético del texto que revela la caída de un querubín celestial, que en este caso es Satanás, y sobre cómo el orgullo y la autosuficiencia operan de una manera sigilosa en el corazón humano actual. Pero vamos al contexto histórico. ¿Qué era Tiro? Para entender el peso de la reprensión de Dios por medio del profeta Ezequiel, primero debemos entender dónde estaba el profeta Ezequiel. Él escribe desde el exilio en Babilonia. Tiro era una de las ciudades-estado fenicias más poderosas de la antigüedad, ubicada en la costa del mar Mediterráneo, y ya les dije que actualmente es el Líbano. Tiro estaba dividida en dos partes: por un lado una ciudad en tierra firme y por otro lado por una fortaleza isleña a unos 800, casi 1 kilómetro de la costa. Y esta ubicación la hacía prácticamente inexpugnable para la época. Era como una barrera natural, como una muralla natural de protección. También Tiro era el centro comercial marítimo del mundo conocido de la época. Su riqueza, su opulencia era desbordante, y entonces sus gobernantes se sentían invencibles, intocables en medio de sus tronos marítimos, y no entendieron que la vida del hombre y de cualquier gobernante, de cualquier poderoso, está en las manos de Dios. Vamos al análisis del texto. Primero, el juicio al príncipe terrenal, Ezequiel 28, 1 al 10. En esta primera sección, la palabra de Dios se dirige al gobernante humano usando el término hebreo Nagid, que es el que se usa para un príncipe, para un jefe o para un gobernante. Aunque el texto bíblico no lo nombra directamente, los registros históricos y cronológicos bíblicos identifican a este rey como Itobal III, quien, como les dije, gobernó Tiro aproximadamente entre el 591 y el 573 a.C. Durante su reinado, Tiro sufrió un brutal asedio de 13 años, hermanos, por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que era el reino más temido, devastador y conquistador de esa época. Lo segundo que veo en el texto es el pecado de la autodeificación, cuando la gente se creen a sí mismo dioses. Eso está en el versículo 2 al 5. Ahí dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Versículo 2, fíjese. Y Tobal III no solo era rico, sino que era extremadamente inteligente y astuto para el comercio y también para la estrategia militar. El versículo 3 menciona irónicamente que se creía más sabio que Daniel, y el peligro de su sabiduría es que lo llevó a la autosuficiencia absoluta y torpemente olvidó que su inteligencia y sus riquezas eran dones entregados por Dios. Mire, la Biblia dice en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Mire cómo dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y Proverbios 8, 15 y 16 dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores de la tierra. Todo gobierno está bajo el dominio de Dios. Usted dirá, bueno, pero entonces ¿por qué Dios permite eso? No. Dios le dio al hombre la libertad para gobernar. Eso se llama el tiempo de los gentiles, y llegará el tiempo en el cual se va a establecer el gobierno teocrático de Dios, donde Jesús va a acabar con el pecado y va a traer la paz perdurable. Eso lo dice Daniel. Entonces, el peor error
que puede cometer un gobernante de la tierra o un poderoso de la tierra es no darle la gloria a Dios. Muchos se lo dan a los demonios de la santería afrocubana, a la hechicería o a los espíritus ancestrales. Yo he visto esto por televisión o por las redes sociales cuando hacen esos ritos. ¿Y cuál es el resultado para esos pueblos, para esos gobiernos? La ruina, el caos, la miseria. El Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces vino la sentencia divina, versículos 6 al 10. Dios confronta su delirio de grandeza, su soberbia, con una cruda realidad. Lo hizo aterrizar y le dice: siendo tú hombre y no Dios. Versículos 2 y 9. El juicio vendría a través de extranjeros, los fuertes de las naciones, dice el Señor. En este caso eran los babilonios, guiados por Nabucodonosor, y el rey moriría de una manera deshonrosa, y así murió. En segunda parte está el lamento sobre el rey espiritual, no sobre el gobernante humano, era sobre el diablo. Ezequiel 28, 11 al 19. A partir del versículo 11, el lenguaje sufre un cambio radical. El profeta ya no se dirige al príncipe, en hebreo Nagid, sino al rey de Tiro, Melec, refiriéndose al diablo. Las metáforas e imágenes que Dios usa a través de la profecía de Ezequiel, en Ezequiel 28, superan por completo los límites de cualquier biografía humana, revelando mediante un doble cumplimiento profético al ser espiritual maligno que operaba detrás del orgullo del rey terrenal, es decir, estoy hablando de Satanás. Ezequiel revela la perfección original de este ser, en los versículos 12 y 13, cuando el texto dice: el sello de la perfección se le describe como el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel menciona el Edén y las piedras preciosas. El texto afirma: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esto no es alusivo a Itobal III. ¿Por qué? Porque él jamás estuvo en el Edén físico ni en el espiritual. Las 9 piedras preciosas descritas en su vestidura reflejan una posición de altísima dignidad, similar a las gemas, a las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote de Israel. Ezequiel revela la identidad celestial de este rey en el versículo 14. Se le llama querubín protector y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Fíjense que los querubines en la Biblia son seres angelicales de la más alta jerarquía y están asociados directamente con la custodia de la santidad y la presencia de Dios, como los que cubrían el arca de la alianza. El texto revela el origen del mal y la caída de este querubín en los versículos 15 al 17. Y ahora vemos la perfección interrumpida. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que, óigame, hasta que, ahí está el límite, se halló en ti maldad. Versículo 15. Dios no creó un ser malvado, Dios no creó al diablo. Él creó un ser libre y perfecto que eligió en su propia mente, en su propio albedrío, la rebelión en lugar de la lealtad y el temor a Dios. ¿Cuál fue la causa del pecado que precipitó su caída? El versículo 17 resume la raíz cósmica del pecado. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esto revela que el orgullo nace cuando un ser creado decide enfocarse en sus propias virtudes en lugar de enfocarse
en el Creador que se las otorgó y honrarlo por eso. La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, vienen de Dios, del Padre de las luces. Entonces vino la expulsión. La soberbia y la corrupción interna resultaron en el destierro absoluto, la expulsión. Versículo 16 dice: yo te arrojé del monte de Dios y te eché de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjese usted, las personas que se creen exitosas o que han alcanzado el éxito, hay una trampa. Yo lo llamo la trampa del éxito. El príncipe de Tiro se corrompió debido a su éxito comercial e intelectual. Dice que era muy sabio, era más sabio que Daniel. Pero cuando dice que era más sabio que Daniel, era una manera irónica de Dios, porque su sabiduría en realidad era la torpeza más grande que precipitó su destrucción, su caída y su ruina. Entonces esto indudablemente tiene que producir la siguiente pregunta: ¿de qué manera nuestras bendiciones cotidianas, sea inteligencia, finanzas, habilidades, ministerios, dones, pueden convertirse en nuestra mayor tentación espiritual si olvidamos su origen? Es decir, ¿de dónde y de quién vienen nuestras bendiciones? Miren, la anatomía del orgullo, fíjense, según el versículo 17, el querubín protector corrompió su sabiduría a causa de su esplendor y de su hermosura. ¿Cómo podemos identificar si estamos usando los dones que Dios nos dio para buscar nuestro propio nombre, nuestra propia gloria, en lugar de la gloria de Dios? El Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y el peligro de la autosuficiencia está bien claro cuando Itobal III llegó a decir: yo soy Dios. Y aunque hoy pocos dicen esto de una manera abierta, literalmente, hay muchos que actúan en el día a día como si fueran dioses, tomando decisiones sin consultar a Dios, confiando solo en sus recursos, su inteligencia, sus talentos y sus fuerzas, y no en Dios. Este texto de Ezequiel 28 toca directamente la relación entre el mundo espiritual y nuestra realidad física visible. Y sé que muchos no han entendido este texto de las Escrituras, y para resolver este aparente acertijo o esta aparente contradicción, ¿cómo puede un ser espiritual ser quemado y expuesto ante los ojos de seres humanos? Por eso debemos analizar el texto desde 3 ángulos que son clave. Aquí tenemos el cumplimiento histórico, la naturaleza del lenguaje profético y la manifestación final del juicio espiritual. Y en esto vamos a encontrar 2 respuestas. Primero, la respuesta histórica, que revela el juicio visible sobre la ciudad de Tiro. Recuerda que la profecía tiene un doble cumplimiento. En el plano físico e histórico, el rey de Tiro, representado por un gobernante humano, Itobal III, y la ciudad misma de Tiro, sufrió una destrucción completamente literal y visible. De su propia codicia salió el fuego de su destrucción. Estoy hablando en el plano físico en cuanto a la ciudad de Tiro y a Etbaal III. Cuando el texto dice: saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Versículo 18. Yo sé que esto habla de Satanás, pero también lo aplico físicamente a la ciudad de Tiro y al rey, porque el fuego lo consumió. La ira, la soberbia del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que venía a cumplir la sentencia profética contra este rey. Entonces esto a nivel histórico significa que las propias decisiones de Tiro
Su orgullo, su finanza, su riqueza, sus alianzas corruptas y su avaricia provocaron su ruina. Sus riquezas fueron la manzana que atrajeron a los invasores. Y quiero agregar esto, amados hermanos, que siguen mi canal. Los imperios y las civilizaciones no caen por ataques externos, sino porque primero se destruyen desde adentro por la corrupción, por la idolatría, por el colapso moral y la debilidad de sus instituciones. William Durant y su esposa escribieron en su libro César y Cristo que una gran civilización no es conquistada desde afuera hasta que no sea destruido a sí misma desde adentro. Edward Gibbon, que escribió un libro llamado Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, se fue en 1776, es un libro muy bueno. Él argumentó que Roma cayó no solo por las invasiones bárbaras, sino porque sus muros y sus bases ya estaban totalmente carcomidas, podridas por la corrupción política, el colapso económico y sobre todo la inmoralidad sexual. Allí cometían toda clase de prácticas inmorales y contra natura. ¿Acaso, amados hermanos, eso no es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, en el mundo? Cuando dice cenizas a la vista de todo, habla de que el imperio babilonio y siglos más tarde Alejandro Magno sitiaron, saquearon e incendiaron la ciudad de Tiro. Esa soberbia fortaleza isleña fue literalmente reducida a escombros y a cenizas. Los reyes y los mercaderes de las naciones vecinas, ellos presenciaron físicamente la caída, la destrucción, el desmoronamiento y la humillación de la que se creía una ciudad de dioses, dirigida y gobernada por un hombre que se creía Dios. Ahora, veamos la respuesta espiritual a esto. ¿Cómo se expone a un espíritu? Fíjese, cuando aplicamos el texto al plano espiritual, es decir, a Satanás, surge esta observación. ¿Cómo puede el fuego físico consumir a un espíritu y cómo puede un ser invisible ser expuesto, ser visto por todos? Aquí debemos entender cómo opera la jerarquía y la revelación de Dios. En la Biblia, el fuego de Dios a menudo representa sus santos juicios y la autodestrucción del pecado. Cuando dice, saqué fuego de en medio de ti, significa que el pecado lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Y Dios no tuvo que buscar un castigo externo. La misma maldad, la misma soberbia y rebelión de Satanás se convirtieron en el combustible de su propia condenación. Estoy refiriéndome aquí ahora a Satanás, no al rey de carne y hueso. Entonces, este es un juicio espiritual que desintegra su poder, su gloria y su autoridad. A los ojos, dice ahí, a los ojos de todo. Esto habla de la pérdida del disfraz. Ya no puede venir disfrazado. La palabra de Dios ha descubierto a Satanás. Y dice la Biblia que no debemos estar durmiendo para no ser engañados del diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, él opera principalmente a través del engaño, por eso él es el maestro del engaño, la imitación y disfrazándose de ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. El mayor castigo para un engañador es ser completamente expuesto y que sus mentiras caigan a tierra como frutos podridos. La derrota en la cruz fue inminente. En el plano espiritual, esto ya comenzó a suceder. Colosenses 2:15 dice que Jesús, al morir y resucitar, desarmó
a los poderes y a las autoridades, los principados del infierno, y los expuso públicamente a la vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. El mundo espiritual y la iglesia hoy pueden ver la derrota legal de Satanás. Todo su poder quedó reducido a la nada. ¿Por qué? Por eso dice ceniza. Ceniza es lo que quedó de un incendio, es el residuo de lo que antes existió. Ceniza es su poder frente al poder de la resurrección de Jesucristo. Y vemos la manifestación física final. La Biblia enseña que el mundo espiritual no siempre va a permanecer invisible. Al final de los tiempos va a haber un juicio final donde lo invisible se va a hacer visible. Apocalipsis 20:10, ahí señala que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre. Ese diablo y los demonios y los ángeles caídos que la gente no ve, allí será expuesto. En ese estado final, la caída, la impotencia y la derrota absoluta de este ser espiritual maligno infernal serán evidentes y serán obvias para toda la creación, humanos, ángeles. En resumen, Dios usa el lenguaje físico del fuego y la ceniza para describir una realidad espiritual impactante. Fíjense, el juicio de Dios es tan devastador que va a despojar por completo a Satanás de toda su hermosura, influencia y poder, reduciéndolo espiritualmente a cenizas. Además, Satanás va a perder su capacidad de engañar en secreto. Su derrota será tan evidente, será pública y vergonzosa, que toda la creación física y espiritual va a contemplar su ruina total y eterna. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Lee la Biblia, estudia la palabra, que el Espíritu Santo es el mejor maestro.